En el principio, Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad se dirigió hasta la faz de las profundidades, y el Espíritu de Dios se dirigió hasta la faz de las aguas. Y el Señor Dios creó al hombre a partir del polvo del suelo, y le insufló su hálito en la nariz, el aliento de la vida, y se convirtió en un alma viviente. ¿Es así como Dios creó a la humanidad? Grandes científicos. Charles Darwin, el planeta de los simios. Bienvenidos a Grandes Científicos. Hoy voy a hablarles sobre Charles Darwin. Darwin fue un científico naturalista, un observador de la naturaleza, el hombre que formuló una de las más controvertidas teorías en la historia de la ciencia. Y aún hoy hay personas que afirmarían que Charles Darwin estaba equivocado y era peligroso. ¿Qué hay en las ideas de Darwin que la gente encuentra tan fascinante y provocativo? Bien, en primer lugar, debemos recordar cómo la gente veía el mundo antes de que él propusiera su famosa teoría de la evolución. Por más de 2000 años, la teoría científica sobre la naturaleza de la vida se basaba en la idea del filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, quien llegó a la conclusión, a partir de observaciones de animales, de que las especies no cambiaban. Entonces, cuando Darwin sugirió por primera vez que durante millones de años la vida había evolucionado y se había adaptado, y que de hecho todavía continuaba haciéndolo, mucha gente pensó en una insinuación absurda. Y si unimos eso a la idea de que podríamos tener alguna conexión con los simios, bien, tenemos una teoría que aún hoy a algunos les resulta difícil de aceptar. Entonces, regresemos en el tiempo y averigüemos qué fue lo que puso en funcionamiento esta mente brillante. El período escolar. ¿Cómo triunfar en la ciencia sin siquiera intentarlo? A pesar de haber nacido en una familia adinerada y exitosa, Darwin era poco convencional. Cuando era un niño, se obsesionaba recolectando toda clase de objetos extraños. Por supuesto, no podía preocuparse por la ciencia, y dijo: «Para mí la escuela fue simplemente un espacio en blanco. Prefería mucho más realizar experimentos químicos en el cobertizo del jardín». Su padre quería que fuera médico, pero por desgracia, Darwin no podía soportar ver sangre, y luego de estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, abandonó sin lograr ningún título. Luego fue a Cambridge, donde pasaba el tiempo bebiendo y cenando en el Glutton Club, una sociedad dedicada a hastearse comiendo pájaros y bestias desconocidas para el paladar humano. Incluso se comieron una lechuza. ¿Eso fue inteligente? Mientras aquí en Cambridge, Darwin también ignoró sus estudios. De todos modos, descubrió su fascinación por la botánica y por las ciencias naturales. Se dice, por ejemplo, que aprendió a identificar cada especie de escarabajo en los alrededores de la universidad. E hizo aquí uno de los contactos decisivos de su vida. Conoció al reverendo Stephen Henslow, el hombre que le daría la oportunidad de viajar en el HMS Beagle, una embarcación destinada para un viaje de exploración a través del Gran Mar del Sur. Olfato para los negocios. No resultó fácil conseguir trabajo en el Beagle. El capitán Fitzroy creía en la idea victoriana de la fisonomía, y no le agradó la forma de la nariz de Darwin porque mostraba falta de energía y determinación. Tampoco el padre de Darwin estaba impresionado con la idea porque no se ofrecía una remuneración. Además, quería que su hijo fuera religioso. Sin embargo, el tío de Charles intervino, y así, a los 22 años, se preparó para navegar con una tripulación de 74 marineros, 6 niños, un cirujano y su asistente, un artista, un fabricante de instrumentos y un carpintero, todos viviendo juntos en condiciones de hacinamiento. Charles Darwin no tenía experiencia previa en el mar. Imaginen la aprensión que debió sentir
Antes del viaje, estaba claramente tensionado. También sufría de palpitaciones ante la posibilidad de no ver a su familia otra vez. El HMS Beagle partió el 7 de diciembre de 1831 y transcurrieron 5 años antes de regresar a casa. Vida de perros en el Beagle. Al dejar Devonport, la nave se dirigió a través del Atlántico hacia Brasil. Como era de esperar, la vida a bordo resultó para Darwin una pesadilla. Muy pronto se sintió muy descompuesto. Estuvo varios días en cama, pero fue mientras estaba solo en su camarote que comenzó a leer un libro que lo influiría enormemente. Su título, Principios de Geología, de Lyell. Este libro, que era radical en aquel tiempo, sostenía que la superficie de la Tierra había cambiado gradualmente durante largos periodos. Inicialmente Darwin era escéptico respecto de la idea, pero a medida que viajaba de isla en isla, comenzaría muy pronto a notar evidencias que sustentaban esa teoría. Empezó a escribir un diario de todo lo que veía y también a recolectar tantos animales diferentes que tuvo que acudir a uno de los niños que viajaba en la nave para que lo ayudara a matarlos y disecarlos. Además del creciente almacén maloliente que estaba acumulando en la bodega, para disgusto de sus compañeros de viaje, también enviaba especímenes a su buen amigo Hinslow, aunque Darwin no podía estar seguro de qué animales eran estos y si llegaban seguros a destino. Así, 2 meses después de dejar Inglaterra, el Beagle llegó a Brasil. Y fue aquí, en la espesura de la jungla brasileña, donde Charles Darwin quedó abrumado por la absoluta diversidad de vida. Al igual que muchos victorianos educados, Darwin era un ávido coleccionista, y Brasil era un paraíso para estos. Por día observaba, cazaba y disecaba, mientras que por la noche escribía sus aventuras. Nunca experimenté tan intenso deleite, escribió en una carta a su familia. Se maravilló con los insectos de la jungla y observó que muchos de ellos usaban camuflaje para evitar a los depredadores. Es innecesario decir que puso algunos en sus bolsillos. Luego de recolectar 68 especies diferentes en solo un día, le escribió a su familia: creo que me estoy convirtiendo en un adicto a las ciencias naturales. En agosto de 1832, en medio del paisaje invernal de la Patagonia, se encontró con huesos fosilizados de criaturas extinguidas por largo tiempo. También notó para su asombro que estos fósiles mostraban sorprendentes similitudes con criaturas todavía existentes en aquel momento. Una vez más, su mente se puso a trabajar. En 1833, el Beagle llegó a las Islas Malvinas. Aquí intentó analizar los pequeños animales con apariencia de plantas o los corales, y se le ocurrió que tal vez no había realmente una línea divisoria entre animales y plantas. Entonces, en marzo de 1835, a kilómetros del mar, al pie de los Andes, se topó con capas de conchas marinas atrapadas en los estratos de las rocas, e incluso con partes de un antiguo bosque petrificado. Recordó las teorías de Lyell acerca del cambio geológico, que sugerían que el mundo había cambiado durante millones de años, y se preguntó si América del Sur alguna vez habría estado bajo el mar. 4 años después, el Beagle ancló en un pequeño grupo de islas conocidas como las Galápagos, a 965 kilómetros de la costa oeste de Ecuador. Fue esta visita casual la que más tarde le aseguraría a Darwin un lugar en la historia. Aunque no lo advirtió en su momento, fue en las Galápagos donde Darwin hizo algunos de sus descubrimientos. Se asombró de que muchos de los pájaros y animales de esas islas fueran tan diferentes de aquellos en el continente sudamericano. Aún así, había también importantes similitudes. Fue aquí donde Darwin recolectó algunos pinzones, pero la importancia de estos aparentemente poco excepcionales pájaros no se haría evidente hasta más adelante. La expedición continuó más allá de Australia y África y terminó por circunnavegar completamente el globo. Mientras el viaje seguía en progreso, Darwin reunió la más extraordinaria y completa colección de especímenes diversos de todas partes del mundo, hecho que ningún científico alguna vez tuvo a su disposición. Charles Darwin regresó en 1836 con enormes cantidades de plantas y animales.
comenzó a evaluar los resultados. ¿Por qué los pinzones tenían diferentes picos? Esta respuesta estaba a punto de cambiar la visión de la vida misma. Estás viendo Señal Colombia. Nosotros somos investigadores y Enteramente el globo. Regresó con un abundante arsenal de especímenes y las ideas tomaron forma en su mente. Luego de su regreso a Inglaterra, Charles Darwin consideró si se casaría o no. Puso en una lista pros y contras y decidió que vivir con una esposa era preferible a un perro. Se casó con su prima Emma Wedgwood, con la que tuvo 10 hijos, y en 1839 vinieron a vivir aquí, a Down House, en el corazón de la zona rural de Kent. Con el sostén de ingresos privados, Darwin era libre de pasar sus días estudiando su vasta colección de especímenes. Los días en Down. Pero luego de la excitación del viaje, Darwin sufrió un importante cambio de personalidad. Del joven gregario que asistía a fiestas, se convirtió en enfermizamente reservado y recluido. Su salud comenzó a deteriorarse, tal vez como resultado de una enfermedad tropical, aunque pudo haber sido solo un problema psicológico. Gradualmente se sometió a una rutina diaria cultivando plantas y estudiando cada mañana antes de su caminata a la que llamaba el recorrido para cavilar, en el cual evaluaba sus ideas. Mientras lo hacía, sus pensamientos se orientaron hacia la colección de pájaros que había hecho mientras estaba en las Galápagos. El secreto de los pinzones. Al principio, Darwin no tenía idea de que la variedad de pájaros que había recolectado eran todos de la misma especie, pero en un examen más profundo se dio cuenta de que todos eran pinzones. Darwin recolectó 13 tipos diferentes de pinzones en las Galápagos y lo desconcertó lo diferente que eran sus picos. Los picos variaban dependiendo de cuál de las islas provenían. En una isla eran cortos y fuertes para romper nueces, mientras que en otra, pequeños y delgados para atrapar insectos, y en otra eran delgados y filosos para chupar sangre. Esto dejó pensando a Darwin. ¿Qué era lo que causaba esta diferencia? Recordó la teoría intrigante de Lyell acerca del marcado cambio que había sufrido el mundo con el tiempo. Y se le ocurrió que tal vez las cosas vivientes se estarían adaptando para adecuarse al lento cambio del medio ambiente. Llegó a la conclusión de que todos los pinzones debían tener un ancestro común y que cada uno se había adaptado para ajustarse a la fuente de alimentación disponible. Y así se le ocurrió que, si la variación podía ocurrir en los pinzones, entonces ¿por qué la variación no podía tener lugar en todo el reino de los organismos vivos? La idea fue como una detonación que sugería una forma totalmente diferente de apreciar la vida sobre la Tierra. Darwin estaba convencido de que estaba en lo cierto, pero el problema era que él sabía que de algún modo debería probarlo. Pero Darwin no era la única persona que buscaba una explicación coherente del desarrollo de la vida orgánica. En 1844, un libro escandaloso y el mejor en ventas fue publicado. Escrito por un editor de Edimburgo, Robert Chambers, se titulaba Vestigios de la historia natural de la creación y sostenía que todas las criaturas vivientes descendían de formas anteriores. Pero recibió severos comentarios de los críticos científicos. Se lo calificó de descuidado, de fraude, carente de evidencias y además especulativo. Y le dio a Charles Darwin una gran lección. Antes de publicar su propia teoría de la evolución, le daría una sólida resonancia con argumentos que fueran irrebatibles que la sustentaran. Comenzó a buscar embriones de animales y observó que pasaban por diferentes etapas semejantes a la forma adulta de criaturas más primitivas. Los embriones de reptiles, aves y mamíferos todos se veían similares en las etapas tempranas de desarrollo. Y no solo eso, algunos animales conservaban los restos de extremidades que ya no usaban, tales como las serpientes con remanentes de antiguas patas. Durante la era victoriana se estaban haciendo muchos descubrimientos. Esto llevó a Darwin a buscar más evidencia de lo que hoy conocemos como el registro fósil.
Bienvenidos al laboratorio. Ahora me concentraré en lo que Charles Darwin denominó el origen del registro fósil y realizaré lo que se podría llamar un pastel evolutivo. En el fondo de todos los estratos de roca se encuentran las rocas volcánicas que no contienen fósiles en absoluto. Luego del estrato volcánico, las formas más antiguas de estructuras vivientes que hay sobre la Tierra, los remanentes de las antiguas junglas. Luego, sobre la vegetación, se encuentran las primeras criaturas con caparazón que vivieron en los océanos del mundo. Luego de los caparazones, están las primeras criaturas capaces de moverse por sus medios. Agregamos ahora a los peces. Luego de los peces, llegamos a las criaturas que desarrollaron pequeñas patas que les permitían escalar hacia las playas. Los lagartos primitivos. Agregamos la medida geológica. Vamos, una vez que habían comenzado a vivir sobre la Tierra, puede decirse que se dieron cuenta de que les gustaba y se originaron los grandes lagartos que terminaron llamándose dinosaurios. Y ahora estamos en los últimos 65 millones de años. En ese periodo la evolución se disparó como una chispa y pobló la Tierra con todas las especies que conocemos. Arriba de todo estaban los monos y los simios. Luego, agreguemos cientos y miles de años. Y finalmente, llegamos al género humano. Vamos, entren. Y este es el registro fósil. Para el año 1842, Darwin desarrolló una teoría viable acerca de la evolución orgánica. La desarrolló en un extenso ensayo. Pero temeroso de la reacción que sus ideas podrían provocar, archivó el manuscrito, que permanecería sin ser leído durante 20 años. Las ideas de este ensayo radicaban particularmente en que, por fin, Charles Darwin tenía un mecanismo con el que podía explicar el cambio orgánico. Este mecanismo fue lo que él denominó selección natural. Pero ¿cómo funcionaba? Darwin había encontrado mucha evidencia que sugería que las plantas y los animales habían cambiado desde el comienzo del mundo y que las presentes formas de vida habían evolucionado de otras especies. Observó que cada especie producía más descendencia de la que podía sobrevivir en un ambiente determinado debido a los límites en la cantidad de alimento disponible. Por lo tanto, había una gran competencia para sobrevivir y cualquier ventaja que un individuo tuviera sobre otro lo convertiría en el más apto para subsistir. Cuanto más apto fuera un animal, más posibilidades tendría de reproducirse. Y cuantas más posibilidades tuviera, sería más probable que sus características especiales de supervivencia pasaran a su descendencia. Y de forma similar, los que no, morirían. Este es el concepto de la supervivencia del más fuerte. Al igual que todas las grandes teorías, la teoría darwiniana de la evolución no surgió del aire, tuvo antecesores. Pero lo que realmente dejó fascinado a Darwin fue la lectura del trabajo de Thomas Malthus, porque Malthus sostenía que las poblaciones humanas se controlaban con las hambrunas, enfermedades y guerras. De pronto, Darwin le dio un enfoque diferente a la investigación realizada en el Beagle. Ahora parecía haber un número espantoso de bajas en la naturaleza. Cuando Darwin descubrió esto, dijo que era como confesar un asesinato. Era la repentina revelación de que el mundo que hoy conocemos y todas sus criaturas habían crecido sobre un inmenso mar de sangre. El origen de las especies. Cada vez más recluido, Darwin pasó los siguientes 20 años en Down House, perfeccionando sus ideas. Estaba envejeciendo y enfermaba. Sabía bien que sus ideas tendían a provocar indignación, por lo que hizo arreglos para que fueran publicadas después de su muerte. En 1858 se produjo un hecho inesperado que provino de
Alfred Russel Wallace, un coleccionista profesional de orquídeas que trabajaba en Malasia. Wallace proponía una teoría sobre la evolución orgánica que era casi idéntica a aquella sobre la que Darwin había trabajado durante 20 años. Darwin se dispuso a ponerse en acción por la teoría de Wallace y compiló lo que él veía como una teoría acotada de su gran trabajo. La llamó El origen de las especies. Fue un éxito instantáneo y vendió la edición completa el primer día. Era más sencillo de leer que la mayoría de los libros científicos y, tal lo esperado, causó un verdadero escándalo. La gente estaba fascinada con esta nueva explicación de la vida sobre la Tierra y mientras Darwin había sido muy cuidadoso en no afirmar que la humanidad descendía de los simios, no había que ser un genio para ver que la implicación estaba ahí. Darwin, por supuesto, había anticipado la reacción. Pronto seré visto como el más despreciable de los hombres, la bestia más arrogante y odiosa que haya existido. Negocio de monos. Darwin no amaba la celebridad, y cuando sus ideas sobre la evolución se trataron en una reunión científica en Oxford, se quedó en su casa. Pero en esta reunión, las ideas de Darwin conquistaron a un joven zoólogo, Thomas Henry Huxley, y en los siguientes 40 años se lo conoció como el Bulldog de Darwin. Fue aquí, en el recién inaugurado Museo de Oxford en junio de 1860, donde la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia debatió sobre la evolución. Habían sido convocados por el obispo de Oxford, un hombre notablemente instruido, fascinado por la ciencia. Y fue también en esta reunión en la que nació uno de los grandes mitos de la ciencia moderna cuando, supuestamente, el obispo le preguntó a Huxley si provenía de su abuela o de su abuelo la descendencia de los simios que afirmaba tener. Gusanos. Darwin rehuyó el debate público y continuó trabajando hasta el final de su vida. Escribió muchos libros posteriores, pero ninguno fue tan controvertido como El origen de las especies, ni siquiera El descendiente del hombre, que trataba de cómo los humanos descienden de los simios. Se deleitó con asuntos menos controvertidos y a la edad de 72 años publicó su último libro con un título pegadizo, Gusanos y moho vegetal. Curiosamente no se incluyó en la lista de los más vendidos. En él describía sus experimentos con gusanos, probando su sentido del olfato con perfume y humo de tabaco, y sometiéndolos a sonidos de silbatos, gritos, a los acordes de un fagot e incluso de un piano. Tristemente, los gusanos demostraron ser bastante sordos. Charles Darwin murió en 1882 a los 73 años. Desde entonces, sus ideas se han convertido en la nueva ortodoxia y brindaron un mecanismo de desarrollo de las especies sobre la Tierra. Aún así, llevan a formular tantas preguntas filosóficas como respuestas brindan. Numerosos políticos han usado las ideas de Darwin para sustentar sus propios fines. En un extremo, Karl Marx quería dedicar a Darwin el Capital. En el otro, los nazis tomaron la idea de la supervivencia del más fuerte para justificar su ideología. Aún hoy, el darwinismo se usa algunas veces para promover una especie de ateísmo evangélico. Sin duda, todo esto hubiera aterrado a Darwin. Charles Darwin transformó para siempre la forma en la que pensamos acerca de la vida. Aún así, en ciertos lugares, personas consideran sus ideas controvertidas. Recientemente, en 1999, el estado de Kansas prohibió la enseñanza de la teoría de la evolución. De todos modos, la mayoría de las personas en la actualidad aceptan la evolución, incluso personas religiosas, y aceptan que es una buena explicación para los orígenes físicos de la vida. Sin ellos, no tendríamos genética y tampoco medicina moderna.